Hemos interactuado en nuestra clase maestra con diferentes orígenes de datos pasando desde Excel y CSV. Agregamos este botón de TXT como terminado, puesto que el comportamiento es prácticamente similar a conectar un dato de origen de CSV. A continuación, trabajaremos con una práctica que es muy interesante y es trabajar con URLs o datos que vienen almacenados en APIs o APIs. En resumen, lo que pretendemos es conectar información que está almacenada en una URL web o en un acceso a través de una API que se hace justamente como un manejo de URL que provee información generalmente en tiempo real. Y esta es una de las ventajas que nos da Power Query para conocer información. Así que vamos a la práctica. Durante este tiempo, uno de los datos que ha tomado más relevancia ha sido hablar del coronavirus o COVID-19. Así que trabajaremos con una URL que contiene información actualizada hasta este momento acerca de los datos de esta situación especial de coronavirus. Para poder conectar un origen de datos, hacemos el mismo proceso como ya lo conocemos, y es en nuestra pestaña de datos, obtener datos. A diferencia de obtener datos desde un archivo, vamos a seleccionar obtener datos desde otras fuentes. Y desde otras fuentes encontraremos un sinnúmero de alternativas dentro de las cuales vamos a seleccionar datos desde web. Esta tendrá un comportamiento diferente, puesto que la parte de navegación no se nos va a presentar, sino que nos va a pedir un cuadro de diálogo en donde nos pedirá incrustar esta dirección URL de la que esperamos consumir información. Esta dirección estará dentro de los recursos de la clase, así que copiaremos y pegaremos esta dirección acá, exactamente como aparece en la descripción. Este es un resultado que nos arrojará un resumen de datos relacionados con el coronavirus a la fecha de hoy. Al dar clic en aceptar, podemos empezar a navegar. Al dar clic en cancelar, cancelaremos esta opción y no estaremos conectando ningún origen de datos. En el caso de seleccionar uso avanzado, lo hacemos con el objetivo de agregar elementos que puedan sumarse a esta URL. Es decir, en algunos casos, cuando hablamos de API, este consumo de datos puede utilizarse a través de un código llamado token. Este token generalmente es un código que se da a APIs que requieren de autenticación de un usuario y contraseña, lo mismo con las URLs, o que simplemente requieren un pago por suscripción dentro de los cuales consumirán información de acuerdo a esa afiliación que se tenga con esta página o recurso. Este ejemplo es un ejemplo de consumo de datos que está abierto al público. En consecuencia es gratuito y no necesitamos agregar ningún elemento. Por ejemplo, en este caso agregaríamos parámetros que hacen parte de esta URL y que podríamos administrar en el futuro. Vista previa de la URL es tal cual como se vería esta URL en un navegador o en nuestro caso como la tomaría el editor de Power Query. Se nos habilita un campo de tipo espera donde dice que debemos arrojar la información en minutos. Esto significa que en el caso que el origen de datos sea demasiado grande y no podamos consumir esa información dentro de cierto tiempo determinado, Power Query limitará la cantidad de tiempo en minutos que destinará a esperar que ese origen de datos emita una respuesta. Esto evita que si el origen de datos es muy grande, nuestro archivo Excel pueda colapsar y finalmente no traer la información, lo que evita también que podamos tener errores o pérdida de información, y es por eso que es muy importante dar un correcto manejo a estos orígenes de datos desde web. Finalmente, nos agrega información de parámetros de encabezado, y esto se hace con el fin de establecer unos encabezados, como mencionábamos anteriormente, a través de los cuales va a hacer una petición a esa página o a ese origen de datos que estamos tratando de conectar, donde va a haber una serie de configuraciones que se utilizan sobre todo a nivel de desarrollo. Este no lo vamos a manejar, puesto que no hace parte de los objetivos de aprender a manejar esta parte de desarrollo con Power Query. Así que por ahora nos interesa un uso básico desde web, así que daremos clic en aceptar. Hecho esto, activa una conexión
de Internet, que es muy importante, habilitará ahora la pestaña de editor de Power Query, en donde vamos a poder ver cómo ha conectado esa información que necesitamos consumir. Y el comportamiento es completamente distinto. En este caso, nos agregó una pestaña adicional en nuestra cinta de opciones llamada Convertir. Y esta conversión tiene una única opción para este ejercicio y es convertir estos registros en una tabla. Pero no sabemos aún cuál de los registros vamos a convertir como una tabla. Y es por eso que tendremos que navegar en la información que nos arroja esta URL para entender cuáles son los datos que queremos presentar. Así pues, en origen vamos a ver en pasos aplicados que solamente hay un único paso, puesto que manualmente tendremos que decidir en toda la información que nos arroja esta URL cómo la vamos a manejar. Las URLs generalmente envían información en un formato que es tipo JSON. ¿Qué significa JSON? Simplemente una estructura en donde trae información de campos con objetos que tienen datos de contenido. Por ejemplo, un país agrupado y dentro de este país trae información para este ejercicio de cuáles son la cantidad de casos totales de los virus recuperados, muertes y activos. ¿Cómo lo vemos? Para eso navegamos en nuestro módulo central de consulta de información. Aquí iniciaremos con global. Nos ha dicho la estructura tipo JSON que tenemos un dato, una agrupación de información que recibe el nombre de global. Al seleccionar y dar clic en Record, vamos a poder ver que hay información del total de casos confirmados a la fecha de hoy de coronavirus. Así que ya podemos ver información, pero todavía no la estamos viendo en una estructura de tabla como nos interesa consultarla. Es para esto que esta pestaña de convertir existe. En ese momento, cuando tenemos los datos que necesitamos, vamos a poder seleccionar que esto queremos tenerlo visualizado como una tabla. Seleccionamos, damos clic y automáticamente va a confirmar que esto se convierte en una tabla. Podemos tener los conceptos en la columna que recibe el nombre name y los valores de esos conceptos en la columna que recibe el nombre de value. Estos son datos que automáticamente Power Query decidió nombrar para poder identificar correctamente la tabla. Sin embargo, esta es una de las primeras partes, así que nos devolveremos eliminando estos pasos para seguir navegando en el origen de datos y pasar a Countries. ¿Qué significa? Agregando esta información podemos ver que la información está actualizada al 21 de agosto del año 2020 a la 1:24. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? En Countries, al seleccionar lista es una de las opciones que no habíamos podido evaluar en Power Query, y este origen de datos nos permite llegar a estos análisis. Cuando seleccionamos lista, podemos mirar que se habilita nuevamente una lista de records que contiene información de cada uno de los países. Si quisiéramos dar clic a uno de estos records, encontraríamos que tendríamos la información de ese país puntualmente en una serie de datos adicionales a los que teníamos a nivel global. Ahora, no nos sirve verlo de esta manera, porque no queremos ver únicamente un país. Eso quiere decir que la navegación la tenemos que contemplar de manera diferente. Nos devolvemos al estado inicial eliminando este paso de navegación para poder ver de nuevo nuestra lista de países. Estando en nuestro módulo para seleccionar la lista, el ejercicio es bastante simple. Nuevamente ingresamos a lista, pero en lugar de navegar en cada uno de estos records, la pestaña de transformar se muestra de manera diferente y nos dice que podemos transformar esto en una tabla, conservar o eliminar elementos que hacen parte del proceso de transformación de datos, incluso quitar duplicados o invertir, que lo veremos en el futuro. Para el ejercicio seleccionaremos la opción a la tabla y esto automáticamente va a habilitar de nuevo un cuadro de diálogo en donde nos pregunta que va a crear una lista de valores y esta lista de valores puede estar delimitada por algún carácter específico. Para este ejercicio no lo está, no tiene ninguna delimitación, puesto que la estructura está simplemente
en un archivo de tipo JSON que veremos más adelante. Ahora, nos dice que si tenemos columnas adicionales, ¿cómo las podemos marcar o controlar? Las marcaremos como errores, puesto que no hacen parte de la estructura natural. Esto lo veremos con más detalle al momento de dar clic en aceptar. Hecho esto, agrega un paso adicional donde lo nombra convertido en tabla, pero tenemos información distinta. Si nos devolvemos a navegación, recibe el nombre de lista y tiene una serie de records que están involucrados dentro de ese origen de datos de lista o agrupación de lista. Al seleccionar convertir en tabla, nos convierte esto en una tabla con una columna, pero sigue manteniendo las listas en cada una de ellas. Así que la forma en la que podemos profundizar en esta información es un ejercicio similar al que veíamos con un archivo de Excel que importábamos en una de las clases anteriores. Este icono, que se habilita en la parte superior en donde encontramos la columna, de flechas, al presionarlo, nos carga el nombre de cada una de las columnas que está conteniendo esos records que se encuentran en este momento en filas. Lo que va a hacer esta acción es preguntar qué campos o columnas queremos mostrar específicamente de este origen de datos. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos como están actualmente seleccionados y dar clic en aceptar. Nos dice una alerta que probablemente la lista pueda estar incompleta. Esto significa que puede tener más campos de los que está mostrando en esta vista previa. Para poder ver con tranquilidad, seleccionamos cargar más y automáticamente nos va a mostrar si tiene o no tiene campos adicionales. Hemos visto que no tiene información adicional, pero que la alerta se ha eliminado. Adicionalmente, nos muestra opciones para organizar los campos de A a Z, es decir, orden natural o si lo ordenamos por nombre. Orden natural significa que los campos van a estar organizados de la misma forma que viene en el origen de datos. Si seleccionamos ordenar por nombre, automáticamente nos va a hacer un orden alfabético, es decir, ordenando de acuerdo a la primera letra que contiene cada una de las palabras que nombran esa columna o ese campo. También habilita un módulo de búsqueda de los campos en el momento que yo quiera seleccionar únicamente un campo o columna específico para importar. Así que para este caso vamos a hacer un ejercicio en donde seleccionaremos todos los campos. Seleccionamos aceptar y automáticamente hace la división de esos records en unos campos o columnas específicos con información que ya podemos entender y trabajar. Nos ha arrojado la lista completa de países, código de país, entre otros datos que ya podemos entender y logramos conectar un origen de datos a través de una URL web. Hecho este ejercicio, nos damos cuenta que recibe el nombre de Summary. Vamos a cambiarlo por un nombre que corresponda más a esta información. Recuerden que es una muy buena práctica nombrar estos orígenes de datos de la manera adecuada para que en el futuro, cuando los vayamos a trabajar a nivel de transformación, combinación y otra serie de procesos que hacemos a nivel de ETL, identifiquemos claramente cuáles son los orígenes de datos que debemos trabajar. Así que recibirá el nombre de consulta COVID-19. Y esto es una forma clara de definir el origen de datos para que cuando quiera saber dónde se encuentra la información que acabo de descargar, fácilmente la pueda identificar, puesto que como vimos en ejercicios anteriores, no solamente puedo conectar varios orígenes de datos del mismo tipo, sino que podemos conectar diferentes tipos de orígenes de datos, es decir, Power Query puede integrar URLs web, archivos CSV o texto y archivos de Excel, que son los que hemos visto ahora. Lo que haría sería mostrarlo en este módulo de consultas y mostraría tablas o consultas de acuerdo a esta información que hemos importado sin interesar cuál es el origen de datos o el tipo del mismo. Excel, CSV, TXT o en este caso una URL web. Terminado este ejercicio, con una estructura un poco más amigable, nos damos cuenta que ha agregado columna 1 a cada uno de los campos. Esto debería ser algo que en el futuro se transforme dentro del proceso de ETL. Ahora nos interesa solamente terminar este proceso de conexión de datos.
Así que seleccionamos cerrar y cargar, puesto que no vamos a hacer un cargue adicional de información del mismo tipo. Hace el mismo ejercicio, consulta y nos ha cargado la información de la tabla a Excel. En este ejercicio hemos logrado vincular una URL externa de manera muy sencilla, aprendiendo cómo navegamos a través de los datos tanto globales como los que provee la estructura que nos entrega esta información de URL. Ha cargado la información en hoja 2 y tenemos el mismo comportamiento de una consulta de otros tipos, donde podremos editar propiedades, eliminar, entre otras opciones que tenemos a disposición. Tenemos una vista previa de los datos con el mismo comportamiento, con una diferencia, y es que nos dice que el origen de datos es un origen de datos web que al darle clic probablemente nos lleve a la página web donde están almacenados estos datos. Al dar clic sobre esta información, vamos a encontrar que nos lleva a una página web en donde vamos a poder ver el origen de datos tal y como se nos presenta de manera original y lo podemos empezar a identificar con los pasos que hemos venido realizando. Cuando seleccionamos en Power Query, desplegar nuestra parte de global, nos dimos cuenta que hacía un resumen en unos títulos que llamaron name y en unos valores que llamaron values. Y esta información está contenida en estas llaves en donde hay un primer grupo llamado global. Posteriormente encontramos que hay otro grupo llamado countries y este grupo countries contiene información en llaves y dentro de estas llaves hay otra serie de grupos que contienen a su vez información con nombres y valores respecto a esos grupos y esto es lo que nombramos una lista en Power Query. Así que como ven, conectar orígenes de datos de diferentes fuentes es bastante sencillo cuando hablamos de conectarlos a través de Power Query, nuestra clase maestra.